Nos visita hoy Sabino Vaca Narvaja, politólogo, ex embajador argentino en China y autor del libro Atento al Camino, Crónicas en China. Hola Sabino, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pedro? Bueno, Matías, Lía, Marcos. Bueno, bienvenido, un gusto estar acá. Bienvenido nuevamente. Exacto. Ya te hemos entrevistado el año pasado, una entrevista que fue muy vista, y estuviste hace poco también acá en este mismo estudio, pero todavía no había sucedido esto, no habíamos tenido estas declaraciones. Primero, ¿crees que es cierto que Estados Unidos le pidió a Milei que saque a China de la Argentina? ¿Es un comportamiento que te parece creíble? Lo dijo Bessent, ¿no? Varias veces, y antes lo había dicho la generala del Departamento de Estado. O sea, vienen repitiéndolo en cada viaje a Estados Unidos, ¿no? Acuérdense cuando en este también acto desproporcionado de Milei, de ir a visitar a la general Laura Richardson a Tierra del Fuego a medianoche, ¿no? Porque acá estamos viendo hace rato las actitudes del gobierno de Milei en una subordinación como nunca antes visto a una potencia extranjera como es Estados Unidos. Lo digo en materia de política exterior, votando en soledad con Estados Unidos en Naciones Unidas, rompiendo una tradición que tenía Argentina, iban cambiando los gobiernos y manteníamos una política de Estado vinculado a nuestra política exterior en materia medioambiental, en materia de derechos humanos, en materia de nuestro reclamo de integridad territorial de Malvinas. Milei viene a romper con esta tradición, incluso acuérdense que empieza a perseguir funcionarios diplomáticos, ¿no? En el episodio de Mondino, donde acá es todo disparatado en el plano de política exterior porque... Perdón que te interrumpa, Sabino. ¿Cambió algo entre Mondino y Wertheim? Bueno, yo creo que no cambió, pero la verdad que conocemos poco las declaraciones de Wertheim, Muy ¿no? poco, casi o sea, ninguna. Mondino por lo menos hablaba un poco más. Muchísimo. Bueno, y en el último episodio que hay que prestarle atención, que es la que pone en hincapié, sí, en Al Jazeera pone hincapié en que Milei o es corrupto o es tonto, ¿no? Es la primera que entra a poner, digamos, eje en los casos de corrupción de este gobierno, ¿no? Que, de hecho, sea de paso, después aparece fuertemente todo el esquema de Karina con la Agencia de Discapacidad. Pero lo que quiero decir es que el incidente de cómo es echada Mondino y la manera, ¿no? Básicamente, Argentina venía votando en las cumbres de Naciones Unidas en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. No, acuérdense que la echan a Mondino como un agente comunista por ese acto, cuando era una tradición de la política exterior de Argentina. ¿Y por qué digo que es incongruente? Y porque Milei profesaba, alguien que profesa el libre mercado, ¿no? ¿Cómo va a estar a favor de un bloqueo económico, ¿no? Pero bueno, ese fue el resultado. Y lo mismo está pasando acá con este episodio, porque Argentina, o sea, a Milei le dan la espalda a los mercados y va a pedir ayuda por un Estado foráneo, ¿no? Que es Estados Unidos, que es el que realiza este salvataje, primero declarativo con el esquema del swap y después con la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario argentino, ¿no? Algo que nunca había pasado en la historia argentina. Tengo 1000 preguntas, Sabino. Tengo 1000 preguntas, voy a tratar de ser breve. Comentamos un poco por arriba porque mañana va a venir un especialista a poder desmenuzar un poco este tema, pero la noticia del día, y creo que no está mal arrancar por acá, es que se llegó a un acuerdo entre Israel y Hamas. No sé si llamarlo acuerdo de paz, pero bueno, un acuerdo. Con mediación de Trump, ¿no? Trump un poco se anota el poroto. ¿Qué posición tuvo China sobre este tema? ¿Jugó un rol importante? ¿Se mantuvo un poco al margen? Eso la verdad que no lo tengo claro. No, la verdad que China viene actuando muy responsable en el marco internacional, ¿no? Acuérdense este primer acuerdo que propone entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Un acuerdo también histórico, y después acuérdense que los incorpora a los BRICS. Y en el marco del conflicto acuérdense que hay imágenes de aviones tirando en paracaídas ayuda humanitaria, ¿no? A la Franja de Gaza, y siempre propuso el esquema de la salida de la paz. Y acuérdense que Argentina en la última cumbre de Naciones Unidas también vota en soledad con Estados Unidos e Israel con respecto a la solución pacífica de fondo, ¿no? Que es el reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Que yo creo que es la cuestión de fondo. Pero de nuevo, yo creo que el esquema de Trump, que ha fortalecido también en la campaña, es este esquema de desescalar conflictos. O sea, Trump... lo que muchos analistas plantean, vuelve al mal llamado patio trasero, ¿no? Desactiva un poco los conflictos, porque yo creo que con cierta lucidez se da cuenta que el gasto militar está desproporcionado para Estados Unidos y que no puede desarrollar 3 o 4 conflictos al mismo tiempo, y ha elegido ya desde la administración Obama como rival estratégico a China. Bien. Entonces yo creo que
todo esto que, acuérdense cuando Trump asume, que plantea lo de Groenlandia, el Golfo de México, el Canal de Panamá, tiene que ver con un poco, y la guerra arancelaria, ¿no? En su segundo capítulo, porque ya lo inició en su primer presidencia, es poner en jaque su primer competidor, que es China. Entonces se desarma el esquema de los conflictos que ha promovido, ¿no? Leí el fin de semana que tuvo cierta resistencia del arco político el salvataje de Donald Trump a la presidencia, a la gestión de Milei, y que por eso es que sale Bessent en una nota a decir se comprometieron a sacar a China, porque el rechazo a China como que sí tiene cierto consenso en lo que tiene que ver con la política yanqui. ¿Esto es así? Digamos, el hecho de que Milei se comprometa a sacar a China, ¿te parece que es un argumento en favor del salvataje para que Trump lo pueda explicar internamente? Bueno, como decís vos, y creo que lo venían explicando acá, China con Argentina es competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que producimos casi los mismos bienes y exportamos los mismos bienes, Estados Unidos, sobre todo a un actor como China, claro, ¿no? Que es el comprador sobre todo de productos agropecuarios. El principal comprador de soja de Estados Unidos es China. Entonces fíjense que los primeros que salieron muy fuerte a protestar son los sojeros de Estados Unidos. Sobre todo por la baja de retenciones Porque nuestras, además, por eso digo que acá lo que vemos es el fracaso del plan económico de Milei, ¿no? Que profesaba el libre mercado, le da la espalda al mercado, hace un anuncio de baja de aranceles porque tenía que resolver el esquema cambiario que se le estaba descontrolando. Y cuando hace ese anuncio, para mí lo que está comunicando es que el día después de la elección va a devaluar, ¿no? Y como no llegaba, recurre a este esquema de salvataje como nunca antes se vio con respecto a la intervención del Tesoro y el anuncio del swap. Ahora, por supuesto, acuérdense que parte del votante fundamental de Trump también son los sojeros, incluso el esquema ganadero, porque también somos competitivos en ese rubro, pero acá yo creo que hay cuestiones también de fondo, por ejemplo, el esquema nuclear, ¿no? Este esquema de privatización de Nucleareléctrica Argentina, de privatización del esquema de uranio. Hay una cuestión de fondo no vinculada solamente al tema comercial, sino a el esquema de quedar subordinado de la política norteamericana, ¿no? Y en términos prácticos, ¿qué sería sacarse a China de la Argentina? Sacar a China de la Argentina. No, es imposible. China es nuestro segundo socio comercial. O sea, si China deja de comprarnos soja y carne, Argentina entra en la ruina. O sea, es prácticamente imposible, o le está invitando al suicidio a Milei, ¿no? Porque fíjense este pedido de Bessent del swap. Si hoy Argentina se desentiende del swap con China, no es solo el swap asiento, ¿no? El asiento contable, que es lo mismo que le está proponiendo Bessent, sino que nosotros ya usamos 5.000 millones como crédito de ese swap. Entonces acuérdense que acá el primer gobierno que salva a Milei es China, Dios cuando mío. le prorroga los 5.000 millones de crédito del swap. Motivo por el cual Milei cambia su postura con respecto a China, ¿no? Dice De una comunistas frase asesinos. muy importante, dice, no me pone condicionalidad. Claro. ¿No? Hay que preguntarle quién sí le pone condicionalidad. Por eso, acá lo que estamos viendo es a una Argentina que está tomando, yo creo que Milei nos está llevando al peor de los mundos, porque es una subordinación política, ahora económica, muy fuerte de Estados Unidos, pero también una dependencia con China. Porque si vos te fijás en estos últimos meses, crecieron las importaciones de productos chinos a través de plataformas como Temu y Shein, pero un 80%, y bajaron las exportaciones de Argentina. Entonces, fíjense, el plan de Milei, que hizo un ajuste brutal al Estado y a la sociedad argentina, desfinanciando la educación, la ciencia y tecnología, y eso no obtuvo ningún beneficio. No solo no crecieron las exportaciones, no vinieron inversiones, entonces estamos en el peor de los mundos. Quizás es muy argentinocentrista la pregunta que te voy a hacer, por no decir bastante pelotuda. Pero ¿para China representa un problema este pedido de los Estados Unidos a la gestión de Milei? ¿De sacarlo de la Argentina? Bueno, en realidad, de nuevo, China hace un esquema propositivo y bueno, y sacó un comunicado muy fuerte a la embajada también de China, hablando del esquema de que Argentina es un país soberano y de la injerencia, porque también es impactante la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos, porque no es que está ayudando al Estado argentino, está ayudando a un candidato y con fines absolutamente electorales, y esto explicitado por Trump, explicitado por Bessent. Y acá también es bueno hablar de la desproporción de la ayuda, ¿no? Porque la ayuda histórica del Tesoro norteamericano más reciente es la crisis del tequila en el 95. Pero México, ¿qué representa para Estados Unidos? Uno de sus principales socios comerciales. Fíjese, Canadá, Estados Unidos, con la zona esta llamada el NAFTA, son los principales socios comerciales de Estados Unidos. El tercer socio comercial es China. O sea, es un muy fuerte comercial de Estados Unidos, pero extrarregional. Ahora,
para Argentina, Estados Unidos para Argentina, nosotros somos el número 35 socio comercial. Por eso es desproporcional la ayuda, por eso se entiende como una ayuda netamente política y netamente al gobierno de Milei, y con un carácter también geopolítico, porque este es el gobierno, de nuevo, más subordinado a la política norteamericana de la historia, de nuestra historia. Acuérdense la compra de aviones a una fuerza de la OTAN de norteamericanos, la compra de tanques, la votación en soledad en todo el esquema de Naciones Unidas, este esquema de Laura Richardson, la privatización, el intento de privatización de aerolíneas, de Nuclearélectrica Argentina, en detrimento del sector nuclear argentino, y donde están vinculadas también compañías norteamericanas, ¿no? Sabino, me interesa saber qué está pasando con las empresas chinas en Europa, siguiendo esta línea de sacarse a China de determinados sectores del mapa. Bueno, acá acuérdense que empezó un poco Estados Unidos, ¿no? China hoy ya representa el 30% de la manufactura industrial del mundo, ¿no? Acuérdense, en aquel programa largo que tuve con vos, yo expliqué un poco toda la fase del desarrollo chino, pero estamos hablando de una sociedad que era el 90% campesina en el 49, a ser hoy uno de los estados de mayor productor de bienes industriales. El 30%, esto, si sumás Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, es el estado que más produce bienes manufactureros. Entonces, empieza a haber, sobre todo de países europeos vinculados a políticas de industrialización, incluso de Estados Unidos, un esquema con tendencia estratégica. ¿Por qué? Porque la industria automotriz, que antes lideraba países como Alemania, incluso Estados Unidos, empieza a ser mucho más competitivo China, y aparecen, acuérdense, estos primeros aranceles que pide Elon Musk al gobierno de Biden, ¿no? Del 100% a los autos eléctricos BYD, y empieza a reflejarse lo mismo en el esquema europeo. Y acá lo que empieza a ver, sobre todo de China, es un cambio en los modos de producción en el esquema industrial. O sea, hoy en China ya tenés fábricas oscuras. O sea, China... ¿Qué significa fábricas oscuras? Y que no hay humanos. O sea, que trabajan, están robotizadas y monitoreados por la inteligencia artificial. ¿No hay un humano? No hay un humano. Son fábricas que trabajan 24 horas sin luz. Por eso se llaman fábricas oscuras, y todas robotizadas. Del año 2014 al 2024, China pasó de 189.000 robots a 2 millones. O sea, la proporción se calcula 567 robots por 10.000 trabajadores industriales. La de Estados Unidos son 300, la proporción. Okay. Alemania, 440. Entonces, fíjense el cambio de paradigma productivo. Por eso se habla que los países que no asuman el esquema este de robotización y no van a poder competir. Van a quedar desindustrializados. Entonces, Europa y Estados Unidos están volviendo a una fase anterior de vincular del esquema de industrialización, pero se están perdiendo el elemento de innovación, porque acá Está lo que cambió es el modo de producción. Entonces es muy difícil competir con aranceles, este capítulo que busca Trump de reindustrializar Estados Unidos. Bueno, si no cambia el modo de producción, va a ser muy difícil que lo resuelva con una planilla de Excel de arancelaria, y lo mismo Europa. Che, Sabino, ¿y cómo pensás que podemos hacer para mejorar el déficit estructural que tenemos nosotros en la balanza comercial con China, en esto que decías, que le exportamos básicamente soja y carne e importamos productos manufacturados? ¿Cómo se puede corregir eso si es que pensás que hace falta corregirlo? No, hace falta corregirlo. Yo creo que Argentina tiene que pensar también su política exterior. O sea, Argentina tiene 30 embajadas en Europa, donde tampoco tenemos mucha complementariedad económica, y tenemos solo 15 embajadas en Asia. O sea, la Cancillería argentina, y esto es responsabilidad de varios gobiernos, está diseñada para un mundo que no existe más. ¿Y hay que agregar 15 embajadas o reubicar 15? Yo creo que vos podrías armar embajadas concurrentes en Europa, que además tenés proximidad y conectividad, sí, claro, y profundizar las embajadas donde tenés complementariedad económica. Pero, por ejemplo, hablabas del déficit. Si vos ves países como Brasil, como Chile o como Perú, ¿no? Ahora con lo que está pasando en Perú, tienen, además de un gran volumen comercial con China, tienen superávit. ¿Qué quiere decir esto? Que obtienen más de lo que exportan en términos económicos. Además de que están primarizados, Argentina también está primarizada, pero tiene un déficit comercial hace ya 10 años. Pero estos países que te conté tienen superávit. Ahora, ¿por qué se debe el superávit? Básicamente a los minerales. En el caso de Brasil, todo el volumen comercial que tiene con China, el 40% es mineral de hierro. En el caso de Perú es oro, plata y cobre. Y en el caso de Chile, el 83% de lo que exporta China es cobre. ¿Saben cuánto exporta Argentina de minerales a China? 4%. Entonces, la exportación de mineral, lo primero que te hace es te ordena... Con la misma cordillera, ¿no? Claro, tenemos casi la misma cantidad de cobre y el doble de litio. Esto dicho por geólogos. Entonces,
con un plan. Además, Argentina tiene una ventaja, tiene industria automotriz. O sea, podríamos, y estos minerales que tiene Argentina, cobre, litio, incluso tierras raras, que es otro elemento de discusión en este momento, son claves para la electromovilidad. O sea que Argentina podría tener un plan también de valor agregado, por lo menos en la fábrica de celdas de litio, para después ir a baterías. Acuérdense que el auto eléctrico usa de 7 a 8 veces más cableado de cobre que el autocombustión. Entonces, podríamos vincular y ganar valor agregado en los minerales con empresas chinas, como hicieron los chinos en su momento, que cuando era la fábrica del mundo le pedían a las empresas que se radicaban en China que le transfieran tecnología y que se asocie con empresas locales. Nosotros podríamos estar pidiéndole a China, por eso digo que estamos en el peor de los mundos, porque China, la parte positiva es que te financia obras de infraestructura. Este gobierno paró todo el financiamiento de eso. Y además te propone un esquema de transferencia de tecnología. ¿Qué obras paró? ¿Las represas en el sur y además algo más? Represas, ferrocarriles, acuérdense de nuestra cuarta central nuclear, redes de transmisión eléctrica, acueducto. Eran más de 10 proyectos de obra de infraestructura financiados con lo que se llama créditos muy blandos, los más baratos del mercado, y que muchos de ellos se pagaban con la emisión de energía, o sea que no era deuda. Ahora fíjense el modelo de este gobierno con un Caputo 2, vuelve a armar un esquema de especulación financiera vinculado a la timba financiera. Sabino, lo mencionás y te lo quiero preguntar. ¿Qué onda Brasil en todo esto? ¿Cómo juega nuestro hermano mayor en la región? Bueno, fíjense la diferencia entre un país que protege a su sector industrial y un país que, yo remarco mucho esto, Milei nos lleva a lo peor de las dos situaciones, porque a diferencia de Trump, que tiene cierta lógica industrial, que para mí va a fracasar por esto que dije, que tiene que cambiar los modos de producción, Milei hace una apertura, es anarcoliberal, entonces no cree en el Estado. Entonces está pasando esto, que se profundizan las importaciones de China a Argentina y bajan las exportaciones. Y además, la filosofía de Milei es, por ejemplo, con la industria automotriz, poner arancel cero a los autos eléctricos. Entonces acá vamos a ver inundados de autos chinos o autos eléctricos por la política de arancel cero. ¿Qué hace nuestro vecino Brasil? No solo no por el arancel cero, sino que promueve que se radiquen industrias automotrices en China, en Brasil. Entonces ya BYD compró una planta de Ford, Great Wall Motors también está produciendo autos en Brasil, y esto nos lleva a un problema enorme, porque acuérdense que nuestro principal socio comercial en la región es Brasil. Y parte del superávit que tenemos con Brasil tiene que ver con el intercambio de la industria automotriz. Básicamente Argentina exporta muchas pick-up. Ahora, en esta cooperación que está haciendo Brasil con China, si empiezan a fabricar las pick-ups eléctricas en Brasil, vamos a perder la potencia que tenemos industrial vinculado a nuestro sector automotriz. Entonces, si nosotros no reflexionamos sobre ese tipo de cuestión, y repito, China no es que te impone un modo de cooperación. China con Chile tiene tratado de libre comercio. Con Brasil, como con Argentina, tiene asociación estratégica integral. ¿Por qué? Porque somos países que protegemos nuestros sectores industriales. De nuevo, si Milei no lo protege, pasa al peor de los mundos con China, que es una dependencia muy fuerte y una primerización, y sin obtener los beneficios, financiamiento y mejorar tu esquema industrial. Te voy a hacer la última. Escuchándote, parece que la Argentina está subordinada o que es dependiente políticamente de los Estados Unidos y económicamente dependemos bastante de China. Quizás es demasiado amplia la pregunta, pero ¿cuáles dirías que son las diferencias en la forma en que cada potencia ejerce su hegemonía? Bueno, en principio, de nuevo, hay que caracterizar el esquema internacional. Vos tenés una potencia como Estados Unidos que quiere volver al pasado, a un pasado industrial que es correcto, pero que para mí está desfasado de las realidades y que vuelve al pasado en todo sentido, a su patio trasero, a la injerencia en los países y a contener a China. Y del otro lado tenés una potencia que es interdependiente, porque ¿qué pasó en este proceso con China? Además de ser hoy un estado manufacturero muy grande, tiene 400 millones de sectores medios, o sea, es una gran sociedad de consumo clave para países como los nuestros. China tiene un problema enorme porque es un país gigante, pero solo es cultivable el 13% de su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un problema de seguridad alimentaria por mucho tiempo. Por eso países como Argentina o Latinoamérica, incluso África, tienen mucha interdependencia. Entonces, China necesita no solo vender sus productos, sino que su sociedad consuma. Con lo cual, el tipo de cooperación que propone es de desarrollo conjunto. Esa es la gran diferencia. Buenísimo. Por eso promueve los organismos internacionales multilateralismo, promueve reformar la arquitectura financiera para ir hacia el sistema productivo. Acuérdense
que China fue determinante para incorporar a los BRICS a Argentina, recupera la voz de los países no alineados, con los países del sur global y los países emergentes, ¿no? Al ampliar los BRICS y al discutir un esquema más multilateral, de gobierno más multilateral, sin hegemonías y sin restricciones y sin imposiciones, ¿no? Sabino, es un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿Te quedás acá? ¿Vos seguís por acá? ¿Estás viviendo acá? Pero estoy acá, sí, para estoy acá, pero, fuera del aire, pero viajo 2 veces al año a China. Ahora, la semana que viene, estoy viajando. Bien, también. Perfecto. Bueno, cuando vuelvas te volvemos a invitar. Muy Así bien, seguimos conversando del tema. Ha pasado Sabino Vaca Narvaja para charlar, para explicarnos qué implicaría para la Argentina sacar a China de nuestro país, como dice Bessent que se comprometió Milei. Gracias, Sabino. Nosotros seguimos.